La clase pasada, si no me equivoco, estuvimos hablando de monitoreo, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de un poco la última patita que nos queda, que es la zonificación. La zonificación es fundamental. En términos de los estándares, es una estrategia, ¿ya? Es una estrategia que tiene que ver con espacializar, básicamente el diferenciar los usos de acuerdo a las compatibilidades entre ellos y hacerlo de forma espacialmente explícito. Es parte de una estrategia de conservación, pero es una estrategia que es trascendental y que es fundamental en todas las áreas protegidas, y por lo tanto en el proceso de planificación de las áreas protegidas la zonificación es parte del proceso de planificación, ¿ya? ¿Es importante la zonificación? Es importante porque las áreas protegidas en general responden a múltiples tipos de usos, y nosotros necesitamos compatibilizar esos usos, ¿cierto? Tiene que ver con dónde se puede realizar qué tipo de actividad, y eso es importante porque más allá de que hay muchos actores, muchas personas, hay actividades que entre sí, siendo legítimas, ¿cierto?, pueden ser incompatibles, ¿ya? Por ejemplo, podríamos tener una zona de uso público, ¿ya? Y en una zona de uso público ustedes comprenderán que la pesca deportiva, por ejemplo con mosca, no es compatible con que la misma playa, ¿cierto?, sea usada para el baño. Porque si están bañando donde están pescando con mosca, ¿cierto?, ustedes pueden ver el conflicto rápidamente, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos dónde se puede realizar cada tipo de actividad y necesitamos poder ponderar los distintos objetivos. ¿Qué más importante tiene la zonificación? Primero, tiene que ser consistente con los objetivos. Nosotros en el proceso de planificación determinamos objetivos, determinamos metas y todo eso. Y por lo tanto, nosotros esperamos que finalmente la zonificación converse con nuestro objetivo. Tiene que ser lógica, ¿cierto? Tiene que tener una posibilidad de explicar por qué algo está zonificado de cierta forma y no de otra, y tiene que ser transparente. Y por otro lado, tiene que ser replicable. ¿Por qué es importante? Porque ustedes están trabajando en un proceso de planificación y en 5 o en 10 años más se va a revisar. Si es necesario ajustar la zonificación, la idea es que quien venga, ¿cierto?, pueda entender cómo se construyó la zonificación anterior para modificarla en caso de ser necesario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está la de la Reserva Costera del Plan de Manejo 2015, y en este caso, si se fijan, hay las zonas que están son zonas de protección cultural, y esas zonas de protección cultural, en realidad, se fijan acá, corresponde a la playa y las dunas de Colún, también la playa Huaycoya, o sea, perdón, el Chaguay en realidad. Eh, ¿Por qué? Porque ahora en toda la zona de Colún hay bastante patrimonio arqueológico. Hay se fijan acá, hay un camino marcado como cultural, porque lo que pasa es que hay una ruta y una ruta ceremonial mapuche, ¿cierto?, que está activa, ¿cierto?, que la comunidad de Mahue todavía la usa, que es para venir a hacer rogativas al Ngen Chaguay, acá al norte de Huaycoya. Y también tienen otros en patrimonio cultural, que son campamentos alerceros antiguos. Se pueden ver acá distintos lugares que hay campamentos alerceros. Hay zonas de uso público intensivo, que ustedes las van a ver, que están, por ejemplo, acá, quien conoce Chaiwin, entonces la zona de la playa Chaiwin, ¿cierto? Acá en Guiro, entonces son zonas que son de uso público intensivo y uso público extensivo en amarillo, que se fijan son senderos, el camino acá a ver los Alerces, la zona de Colún, incluidos los senderos, más algunas zonas de restauración, que son zonas de manejo forestal, las zonas que son el legado de Bosques S.A., y de Forestal Venecia y otras más, que todo esto que ven acá son zonas que se sustituyó bosque nativo. Entonces, si se fijan, tiene una lógica, ¿cierto? Las zonas de restauración son las zonas que tienen plantaciones. Hay zonas de restauración pasiva, que en el fondo son zonas que, por ejemplo, hubo tala rasa, pero no se plantaron, por lo tanto restauración pasiva, y hay zonas que también de la historia de tala de Alerce, que también tiene un escenario similar. Y si se fijan, hay dos categorías adicionales, que son
zonas intangibles y zonas de mitigación. Y las zonas intangibles, en este caso, corresponden a zonas donde en muchos casos el bosque está en buena condición, está bastante aislado. Por ejemplo, que no sé si alguien ha ido a Guaycoya, pero que si alguien ha ido a Guaycoya, cuando pasa el alerce costero y empieza a bajar, hay unas quebradas gigantes, ¿cierto? Y el bosque está precioso abajo, pero son zonas súper difíciles de acceder. Esas zonas son zonas intangibles, podemos ver qué es. Y nosotros en este caso creamos una zona de mitigación que esencialmente son la periferia de los caminos, que son zonas donde debiesen concentrar, que es un buffer, no recuerdo exactamente, creo que eran 800 metros. Y si ustedes se fijan acá, las zonas de mitigación calzan con caminos, ¿cierto? Está la Baja Guaycoya, este es Colun Alto, acá los caminos arriba. Entonces están puestas alrededor de los caminos, y también asociados a las zonas de uso público y a los bordes del área protegida, ¿cierto? Se fijan, las zonas de mitigación están en los bordes. Acá no, por una razón simple, que es que está el alerce costero, así que no necesita zona de mitigación del Parque Nacional. Acá, esta parte de acá también hay un estero que delimita bastante bien y está bastante aislado. Entonces, se fijan, hay una lógica y uno puede explicar por qué una zona es mitigación, por qué es intangible, por qué es cultural, cuáles son las zonas ganaderas. Las zonas ganaderas se construyeron a partir de usufructos que existían con comunidad, en este caso de Cadilla el Alto. Entonces, la idea es que sea transparente y no que sea algo que nosotros finalmente a los actores locales no los podemos explicar. ¿Por qué? Porque la zonificación es un proceso crítico finalmente que restringe los usos. Y el restringir los usos, se fijan, de todo el proceso de planificación, el que de verdad afecta es la zonificación. ¿Por qué? Porque es donde vamos a decir, ¿se puede o no se puede entrar a este lugar? ¿Bajo qué condiciones se puede entrar? ¿Qué se puede hacer? De todo el proceso de planificación, ese es el punto. Es el punto que puede, por ejemplo, impactar positiva o negativamente a la comunidad. Es un punto que ustedes imaginarán que, dado lo anterior, es súper importante la participación, ¿ya? Para poder ir levantando estos procesos. Entonces, ¿qué desafíos tiene la zonificación? Requiere compatibilidad de qué? Objetivos, metas, ¿cierto? Buscamos usos que sean compatibles entre sí, ¿cierto? Y necesitamos además que los usos permitidos sean compatibles con la gestión del área protegida. ¿A qué me refiero? Un área protegida puede tener un par de guardaparques, y en eso quizás hay un lugar donde efectivamente uno podría destinar a uso público, y tiene las condiciones, las características, y es atractivo, y es seguro, pero no hay guardaparque. Y eso es una limitante importante, ¿cierto? Porque si no hay personal, ¿cierto? Pues es posible que, a pesar de que el lugar tiene una vocación adecuada para el uso público, es incompatible con la gestión del área protegida. Entonces nosotros necesitamos preocuparnos de esos puntos. Y esto ya lo hablamos, requiere que ser transparente, y también que requiere participación, pero sí me faltó destacar la participación crítica, especialmente de aquellas personas que podrían ser afectadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la zonificación va a restringir acceso, o va a permitir. Por lo tanto, es fundamental. ¿Ya? En el término del proceso participativo, aquí es clave contar con talleres, es clave, volviendo a los inicios del curso, contar con estrategias de un mapeo de actores adecuado, y en el mismo proceso de planificación, el mapeo de actores siempre hay que irlo revisando, porque, por ejemplo, cuando a lo mejor estemos en la estrategia, nos vamos a encontrar con que en nuestra estrategia surgió un actor clave que quizás no visualizamos en las etapas anteriores. Por lo tanto, tenemos que volver a incorporarlo. En el caso de los talleres comunitarios, podemos incorporar herramientas como, por ejemplo, el mapeo participativo, que después nosotros vamos a tener que espacializarlo en los software correspondientes, ArcGIS, QGIS, o el que quieran, pero sí utilizar herramientas que nos permiten que la comunidad, ¿cierto?, espacialice sus usos actuales y potenciales especialmente, ¿ya? También tenemos que revisar convenios que puedan estar vigentes, qué derechos de uso existen sobre el territorio, y eso son insumos importantes para la zonificación. Y obviamente toda esta información tiene que ser digitalizada. Para evaluar compatibilidad de uso,
nosotros necesitamos algunos insumos, los usos actuales y potenciales que se le da al territorio, y en esos usos actuales y potenciales, como ya mencionamos, tenemos que ver todos estos antecedentes, incluidos los procesos participativos, y como les indiqué, estrategias como el mapeo participativo pasan a ser fundamentales. Además, necesitamos considerar las cartografías que se hayan generado sobre los objetos de conservación, amenazas, y también aquellas estrategias que son espacialmente explícitas, ¿ya? Las primeras compatibilidades que nosotros vamos a ver es la compatibilidad entre uso y objetivo. Entonces, la primera pregunta es si es que el uso es compatible, un determinado uso es compatible con los objetivos del área protegida, ¿ya? Y las opciones que tenemos es que sean compatibles, ¿cierto? Que sean compatibles pero con restricciones, y eventualmente que sea incompatible. Y acá pueden ver un ejemplo que corresponde a Río Ciprese, donde se evalúa usos y la compatibilidad que tendría con objetivo de manejo. Entonces, por ejemplo, aparece el campismo. Campismo se identifica en amarillo, eso implica compatible pero con restricciones, ¿cierto? ¿Qué compatibilidad? Son los sectores habilitados para el campismo, ¿cierto? Quien haya estado en Río Ciprese probablemente sabe que las zonas que están habilitadas para campismo son las que se indica acá, Maitén, Ranchillo, y acá en la zona de uso público intensivo, debido a que se encuentra en zona de vegetación esclerófila, pudiendo verse afectada. Eso, además, recuerden que el campismo muchas veces va ligado al fuego, que está prohibido. Otra actividad, pesca. No se permite por riesgo asociado a incendio y falta de capacidad de control. Yo creo que aquí el principal es falta de capacidad de control. Educación, sector administración, compatible. Extracción de recursos. Solo en la plantación de nogales mediante licitación, ¿cierto? Entonces la extracción de recursos se permite para sacar nueces en el lugar que hay nogales. Liberación de fauna silvestre, solo es compatible en sitios autorizados y con evaluación previa. ¿Por qué podría ser incompatible la liberación de fauna en un área protegida? Fauna nativa, no estoy hablando invasora. Se me ocurre que porque no puede ser su hábitat, no sé. Ya, puede ser una. ¿Qué más podría haber? ¿Enfermedades? O Sí, de hecho, esa es una buena razón. Un animal que liberamos puede traer enfermedades, efectivamente. Entonces, claro, efectivamente esas son algunas razones, hay otras más. Los animales liberados podrían causar impacto en las poblaciones locales, piensen en depredadores o incluso intraespecies. El éxito de las liberaciones es bajísimo. Entonces hay una serie de factores que hacen que en realidad la liberación de fauna silvestre, en muchos casos, yo diría la mayoría, es inadecuada. ¿En qué yo cambiaría? ¿En qué caso podría ser adecuada? Cuando sea un animal rehabilitado que viene del mismo lugar. Ahí yo no tendría tanto reparo, asumiendo que el animal viene con los controles sanitarios, cosa que ojalá, claro, el animal salió, se rehabilitó, fue un centro de rescate, pero ojalá no nos traiga una enfermedad del centro de rescate al área protegida. ¿Se fijan? Entonces, la liberación de fauna silvestre es delicada, y por lo tanto es correcto que esté considerado compatible, pero con restricciones. ¿Por qué? Porque podría perjudicar a los objetos de conservación. Incluido una liberación de pumas podría ser perjudicial para los pumas que viven en el lugar, ¿cierto? Y obviamente el primer compromiso es con proteger a los pumas del lugar, y por otro lado, muy importante, que podríamos liberar un puma y terminar con 2 pumas muertos, ¿cierto? Entonces, en vez de agregar un puma, eliminamos pumas. Y eso es un tema más real de lo que se percibe con las liberaciones de animales. Son súper complicados. Pues, uso versus uso. Son distintos usos compatibles entre sí, ¿cierto? Misma clasificación. Por ejemplo, el mismo camping, le podemos preguntar. Compatibilidad con otro uso, solo en sector autorizado para no afectar otras actividades, como senderismo, trote, ciclismo, picnic, etc. Pesca, compatible con restricciones, ¿por qué? Lo que hablábamos antes, ¿cierto? La pesca
puede sobreponerse con otra actividad y puede afectar la recreación en el río. En el fondo, si hay gente pescando, no se pueden bañar. ¿Educación ambiental es compatible con otros usos? Sí. ¿La extracción de nueces en la plantación de nogal es compatible con otros usos? Básicamente sí. ¿La liberación de fauna silvestre? Yo diría mayoritariamente sí, pero yo en lo personal a veces le habría puesto un amarillo, porque depende de qué animal estemos hablando. ¿Cierto? En general sí, pero hay un ojo que hay que tener ahí, que son los pumas. Ahí hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Ya? Y de hecho, porque hay usos ganaderos y hay otro tipo de usos. ¿Qué pasa en caso de incompatibilidad? Nosotros vamos a tener que dar prioridad a un uso sobre otro. Y eso comprenderán que es delicado y es delicado también entre los mismos actores. Entonces, ¿qué recomendaciones de prioridad dar? Dar prioridad a los usos actuales e históricos por sobre los potenciales, y especialmente cuando esos usos actuales provienen de la comunidad. Y la otra compatibilidad número 1 es que en el fondo los usos vinculados a la comunidad, ¿cierto? Y a las personas que viven en el territorio debiesen tener prioridad por sobre aquellos que corresponden a visitantes o externos del territorio. Entonces, si un mismo lugar tiene dos usos, por ejemplo, un lugar a lo mejor podría ser un sitio sagrado, pero además puede ser atractivo para el turismo, probablemente el hecho de que sea un sitio sagrado manda por sobre el turismo. Por lo tanto, en este caso, el primer punto, y que probablemente has visto como central en todo el proceso, ¿cierto? Tiene que ver con respeto a la comunidad local, ¿cierto? Que vive en el territorio. Y eso es importante considerar en las compatibilidades de uso. Uso versus gestión. La pregunta es si un uso es compatible con capacidad de gestión. Y aquí nuevamente, así como a lo largo de todo el proceso, vemos que los distintos... disculpen, me pegué una pavera. Si estamos hablando uso versus gestión, nosotros podemos ver que hay distintos usos que podrían o no ser compatibles con gestión, y eso va a requerir la participación fuerte de los equipos guardaparques, lo que hemos discutido a lo largo del curso. En ese uso, esa participación de los guardaparques, ¿por qué es crítica? Porque la pregunta es, por ejemplo, si vamos a poder compatibilizar la gestión, por ejemplo, patrullaje, monitoreo, por ejemplo, con camping en un sector. Por lo tanto, en este caso se considera que es compatible para este sector, ¿cierto? Y en ese proceso, de hecho, participaron los guardaparques. ¿Por qué? Porque es relativamente cerca de la guardería, se puede hacer algunas rondas cada cierto tiempo, etc. Pero la pesca, en el fondo, parte de la razón por qué la consideran incompatible, también tratándose de un río, porque no hay capacidad de controlarla. Educación ambiental, compatible. Extracción de recursos, compatible. Fauna, ya sale. Cuando nosotros vemos el escenario final, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que hay actividades que van a estar verdes completamente y esas son compatibles. Vamos a ver algunas que tienen algunos puntos amarillos y eso significa que vamos a quedar compatible con restricciones, ¿cierto? Por ejemplo, algunas que ya habíamos hablado, el camping, extracción de nueces, andinismo, otros más, uso medicinal del agua de la vida. El agua de la vida es una laguna muy bonita, se la mostré alguna vez en una clase, y yo lo usaba a partir de las primeras clases, la foto ahí. Entonces, puede ser compatible con restricciones, sí. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la ida al agua de la vida requiere ir con arriero. Por lo tanto, se permite, pero bajo ciertas condiciones para poder realizar las actividades. ¿Ya? Preguntan por el chat. ¿Qué sanciones hay para las personas que no respetan la restricción? Son las que... o sea, es como todas las sanciones que puede haber en las áreas protegidas, que puede ir desde esencialmente, dependiendo de la gravedad, se puede pedir desde simplemente pedir a la persona que cumpla, por ejemplo, una persona que se sale un sendero,
¿cierto? Hasta, dependiendo de la gravedad, puede ser pedir que se retire la unidad, y en situaciones más graves, ya cuando revisten delito, ahí hay que llamar, probablemente ahí ya no operan los guardaparques, sino que se llama carabineros, cuando hay situaciones que puedan constituir delito, por ejemplo, de situaciones donde no se respete, se esté haciendo fuego, no responda a las instrucciones de los guardaparques, va a depender, ¿cierto? Va a depender mucho. Va a depender del tipo de infracción que se esté cometiendo. Lo mismo pasa con los permisos de investigación. Si uno no cumple con las condiciones en las cuales de investigación, después no le van a permitir el acceso, no le van a dar permiso. Por lo tanto, pero en general puede ir desde una amonestación verbal, de pedir por favor vuelva al sendero, que es lo más frecuente, a pedir que se retire el parque, y en los casos ya más extremos, ya requiere intervención policial. Obviamente por una razón simple, los guardaparques no tienen la autoridad, por ejemplo, para detener a una persona, ¿ya? Así que eso, lo mismo piensen con la pesca, en el caso de la pesca, más allá del reparo que yo tengo con que de facto se proteja una especie invasora, pero la pesca finalmente quien fiscaliza es Cernapesca, y si es que hay un incumplimiento y hay delito de por medio, ahí entra Carabineros. Lo mismo con la ley de caza, una actividad incompatible claramente en la cacería, ¿cierto? Si hay cacería, el rol fiscalizador es del SAC, con AFA de aviso, el rol fiscalizador es del SAC, pero obviamente si estamos hablando que andan personas armadas dentro con una escopeta cazando zorros, posiblemente no sea una buena instancia que intervenga el guardaparque. Potencialmente podría estar en riesgo el guardaparque. Entonces, va a variar según la falta involucrada, y también eso va a quedar en función de las normas que tiene el área protegida, las propias, y también de la normativa que están a nivel de sistema. ¿Qué tipo de zonas contamos? Tenemos zonas de uso especial de administración. Estas son las zonas que usa el SNASPE. Y esa puede ser la zona donde está la administración, bodegas, casa guardaparques cuando aplica, etc. Después tenemos las llamadas de zonas de uso público intensivo, que son las zonas que están habilitadas para el camping, para baño, eventualmente en algunos casos playa, etc. Por ejemplo, acá esta zona es de uso público intensivo en la Reserva Costera Valdiviana, ¿ya? Uso público extensivo, en general corresponden a senderos, miradores, lugares que en algunos casos pueden tener algún grado de restricción de acceso, pero a la cual se puede acceder con fines de uso público. Hay algunos conceptos que están disponibles, por ejemplo, las zonas primitivas. Las zonas primitivas, a mí un nombre que no me gusta mucho, pero siguió ahí, en la reserva no lo usamos, pero en el SNASPE sigue. ¿Y por qué a mí no me gusta mucho el nombre? Porque zona primitiva suena como una zona intocada, con condiciones antiguas, y no necesariamente va a ser el caso. Pero bueno, se usa el nombre. ¿Qué implica la zona primitiva? Esencialmente son zonas que se permite el acceso, pero solo con permiso, ¿ya? Y por ejemplo, acá mismo figura Río Cipreses, acá está la entrada, toda está la parte del Cachapoal, y aquí ya está el cajón del Ciprese, el agua de la vía que les nombraba está aquí arriba. Y esta zona, claro, esta parte de acá es uso público extensivo, todo lo que está amarillo, pero por ejemplo, para acceder a esta zona de uso público extensivo, ustedes tienen que ir con arriero. No se permite ir sin arriero, ¿ya? Y los arrieros son de la comunidad local. Por lo tanto, para ustedes ir van a tener que pagar un servicio en la comunidad local, y eso también va en términos de protección de los visitantes, porque la logística es compleja y hay algunas pasadas que son bien complicadas acá. Y lo otro es porque aquí, desgraciadamente, Río Cipreses tuvo historial de incendios por camping no acompañado. ¿Cómo lo previenen? Con arriero. Y en esta misma lógica, toda esta zona celeste es zona primitiva. ¿Se puede permitir el acceso bajo ciertas condiciones? Sí, pero es más restringido. El uso turístico de baja intensidad puede permitirse bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Pero baja intensidad. Zonas de preservación son zonas a las cuales
no está permitido el acceso, exceptuando lo que es monitoreo o actividades de gestión del área protegida e investigación. Esos son los únicos usos que se permiten en las zonas de preservación. Por lo general, las zonas de preservación son zonas de muy difícil acceso también. En el fondo, no suelen ser zonas a las cuales sería fácil acceder, ¿ya? Y eso se considera en la elaboración. Y por último, tenemos zonas de recuperación, que son esencialmente zonas que pueden incluir restauración activa o pasiva. Y se clasifican distintas estas zonas de recuperación porque también pueden requerir acciones de manejo distintas. Zonas de amortiguación, ¿cierto? Por ejemplo, acá pueden ver una, bordes, ¿se fijan? Zonas de amortiguación en general corresponden a los límites del área protegida y eventualmente a zonas adyacentes a zonas de uso público. ¿Cuál es la finalidad de esta zona de amortiguación? ¿Cierto? Concentran más actividades de fiscalización, control de amenaza, etc. Las zonas de manejo de recursos, importante, estas no están en los parques nacionales, solo en las reservas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las reservas permiten manejo de recursos, los parques nacionales no, ¿ya? Y en las zonas de manejo de recursos, lo que aplica es el uso sustentable de recursos naturales, ¿cierto? Por ejemplo, Río Cipreses es reserva y ahí hay, si no me equivoco. Profesor, ¿Sí? tengo una consulta. ¿Todos los parques nacionales o privados tienen estos mapas donde se reflejan las zonas? A ver, tiene dos respuestas. Los públicos, los que están bajo el SNASPE, o las tienen o deberían tenerlo. Lo que pasa es que no todos tienen plan de manejo, porque la pega de un plan de manejo es bastante grande y son pocas personas. Pero en general, todas las unidades que cuentan con un plan de manejo, ya sea con estándares o previamente con el manual 23, tienen una zonificación. Y los que están elaborando plan de manejo van a tenerla, ¿ya? Los privados, no necesariamente, porque la figura del parque privado eventualmente no es una figura legal por ahora, ¿cierto? Está solamente, claro, está en el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por lo tanto, ahí va a depender un poco de la gestión de cada unidad. Hay áreas que la tienen, la Reserva Costera Valdiviana, por ejemplo, tiene zonificación, pero eso no quiere decir que todas las áreas protegidas privadas tengan una zonificación. Y ahí yo también agregaría que no necesariamente, no todas las áreas privadas protegidas necesariamente funcionan como área protegida. Y eso lo hablamos anteriormente. Muchas lo hacen y muchas otras intentan hacerlo, ¿cierto? Pero no necesariamente van a tener los mismos estándares. Así que, pero debiesen tenerla. Sí, por norma general debiesen tenerla, ¿ya? Lo que podría pasar en algunas reservas privadas o áreas privadas protegidas es que alguien decida que en realidad el área completa es preservación. Y ahí obviamente quizás no se justifique tanto una zonificación. Pero en teoría por lo menos debiese tenerla. Gracias, profesor. No problema. Y se fijan, por ejemplo, esta es una reserva y la zona de manejo de recursos está ahí, es el punto morado. Ese punto morado que está ahí en un parque nacional no podría estar. Esa zona de manejo de recursos, si volvemos atrás a la Reserva Costera Valdiviana, en realidad es bastante más grande porque está todo eso ganadero que aparece en amarillo es manejo de recursos, bajo la lógica. Silvopecuario, hay unos morados por ahí, están allá, cerca de Huilo, también califica de manejo de recursos bajo el estándar CONAF, ¿cierto? Entonces tiene una lógica similar, ¿sí? Entonces, esa zonificación está más detallada porque hay habitantes dentro del parque que estaban previamente antes de que sea como parque, ¿o no? No, primero no está un área privada protegida, por lo tanto no está necesariamente bajo el paraguas de CONAF. Y en este hay necesidades, en el fondo estrictamente, si hacemos la homologación, de hecho esta zonificación se tomó en consideración también cuando se hizo el manual de CONAF. Y de hecho la zona de amortiguación, que acá se llama mitigación, en las zonificaciones anteriores de CONAF no estaba, ¿cierto? Y
y nosotros la agregamos en su momento en la reserva y hace sentido, pero cuando nosotros miramos la reserva, nosotros también miramos a otro lado, eran los parques colombianos. Creo que mitigación era el nombre que usaban los parques colombianos, y nosotros tomamos parte de ahí. Lo que pasa es que acá hay más detalle, porque primero es un área privada protegida y te da un poco más de margen. Si fuera un parque nacional, no hay zonas que no podríamos tener, ganadera, silvopecuario y manejo forestal. Ninguna de ellas podríamos tenerla. ¿Sí? ¿Ustedes hicieron la zonificación de la reserva costera? Sí. ¿Por qué la zona de Huiro? Es que nosotros fuimos la semana pasada. ¿Por qué la ¿Ya? zona de Huiro primero hicieron restauración activa y después la dejaron como zona ganadera? Bueno, eso, yo creo que ahí las respuestas pasan más por TNC, pero habían zonas que están, bueno, si te fijas acá en la zonificación, son zonas que están pensadas en parte importante como silvopecuaria. Esa es la primera, en la zonificación tan así. Hay zonas que se hicieron de restauración activa, que está cerca de... En Huiro. Sí, es que en Huiro hay varias, porque en Huiro hay una que está por acá. Y hay otra que no anduvo muy bien, que está cerca del camino. Como más a la costa. Y esa tuvo más problemas porque también en muchos casos cortaban los alambres, metían ganado y todo eso. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje que ha llevado TNC ahí. Lo que pasa es que objetivamente lo que ellos buscan, el sueño, digámoslo así, es que todas estas zonas que aparecen como manejo forestal, que son plantaciones de eucalipto, en algún momento vuelvan a ser nativos. Y ahí, obviamente, cuando tienes árboles parados, estamos hablando de restauración activa necesariamente. Y en las priorizaciones que se dio, se partió inicialmente por unos rodales que están acá, que los ves rosados, y hay otros más chiquititos que se pierden, pero ahí hay uno, acá hay otro, que también son rodales con que se partió. Los de acá se partió en conjunto con una empresa que era Maciza, más TNC, y más la universidad. Específicamente Antonio Lara, Mauro González, ¿cierto? Y Foreco, esencialmente. Pero además en Huiro, en el sector de acá se hubo algunas iniciativas de restauración comunitaria. Y también estuvo eso. Y por otro lado, hay otros factores que ya ubica más TNC de por qué toman las sesiones. Pero esas restauraciones, de hecho, son previas a esta zonificación. Es un proyecto grande que hubo para tratar de ir viendo la factibilidad que se ejecutó cuando yo estaba haciendo mi doctorado ya. Yo hice mi tesis de doctorado en esta parte de acá. Y eso de haber sido la ejecución entre 2010 y 2012. En 2010 estaban mejorando caminos y todo eso para poder sacar los eucaliptos. Estos rodales de acá los talaron en 2011, creo, los de eucalipto, y los plantaron ahí. Y en paralelo se comenzó a trabajar con la comunidad. Por lo tanto, ha sido un tema largo en términos de lo efectivo ahí. Y en esa misma zonificación, por ejemplo, para las zonas de manejo ganadero, que están consideradas acá, esas zonas reflejan los acuerdos que hay entre la reserva costera y los ganaderos de Cadillal. Por lo tanto, aquí hay usufructos que venían de antes, y por lo tanto, aquí literalmente se tomaron los KML de los sectores que estaban acordados con los ganaderos, se bajó del terreno a los KML, y lo que se dejó en el convenio con los ganaderos se llevó a la zonificación. Porque eso es un tema importante, que es que los acuerdos se respetan. Eso es fundamental. Y si esos sectores amarillos son eso. ¿Sí? ¿Es obligación que todos los parques nacionales tengan esta zonificación? Los parques nacionales tienen que tener zonificación. Cuando tienen plan de manejo, sí, tienen que tener zonificación. No es exactamente igual a esta, porque las zonas que están definidas son las que vimos antes. Se fijan acá, nosotros no metimos el primitivo. No. Es que he visto planes de manejo, por ejemplo, que no contemplan algunas zonas ganaderas, que las inmediaciones no contemplan esta como acción. Un parque nacional no puede contemplarla.
porque eso podría estar en una reserva, pero no en un parque nacional. Y en este caso, esta es un área privada protegida, por eso, y eso da un poco más de flexibilidad, por ejemplo, en términos de poder tener una zona ganadera, porque acá, como muchas áreas protegidas Chile, la reserva tiene un problema ganadero. Tanto con Cadillal como en la zona de Huiro. Y acá cuando uno se mete en los distintos problemas, el de Cadillal es distinto al problema de Huiro. En el caso de Cadillal, ustedes ven acá está el río Chaihuín, y estas praderas que están acá se inundan. Y por lo tanto, cuando llega el invierno, los ganaderos tienen que meter las vacas al bosque. Y en parte es porque sus praderas están inundadas. Por lo tanto, la resolución del problema de las vacas no es tan simple como prohibir que entren las vacas. Y en ese sentido, la estrategia que está pensada en la reserva no es una estrategia vaca cero, porque además no va a funcionar. Es una estrategia que las vacas ocupen el menor espacio posible dentro de la reserva. Eso no implica vaca cero, y eso tampoco, ni siquiera necesariamente implica menos vacas, sino que implica que las vacas estén en un lugar en que pueden estar, que se fijan, en el caso de Cadillal, son estos sectores de acá. El tema es que antes esas vacas que están acá, estaban concentradas en todo este sector de acá, incluido Alerce y otros más. Por lo tanto, el objetivo en el caso de las vacas, si ustedes miran en la reserva, es que ocupen menos de un tanto por ciento de la reserva para tal año. ¿Y cómo se apunta esa estrategia? Concentrándola en ciertos lugares. Si ustedes ven estos lugares en terreno, son lugares que tienen entre plantaciones y praderas, cerca del río Chaihuín. Por lo tanto, son zonas que ya están muy impactadas y donde probablemente el impacto adicional de las vacas es más bajo que, por ejemplo, en los sectores de acá. Y si se fijan en eso, hay una lógica también de cómo compatibilizamos uso y cómo damos una solución, porque no podemos decir ni una vaca, pero ¿cuál va a ser el resultado? Ni un efecto, ¿cierto? En cambio, está otro tipo de estrategia, y ya hemos explorado parte de los datos de monitoreo que tenemos con trampas cámaras, es que, claro, la estrategia no es una estrategia no más vaca, es una estrategia vaca, esencialmente vaca regulada y vaca donde le corresponde. ¿Y eso en qué se traduce? Que efectivamente las vacas están mucho más acotadas en el espacio, y eso se traduce necesariamente en que los impactos son menores. Pero eso... ese punto efectivamente es un punto importante, ¿cierto? Y eso lo permite, en una reserva nacional podrías, en un parque nacional no podrías. Por eso también es importante, hay veces que se pueden dar ciertas opiniones y todo, pero de repente no todas las áreas protegidas tienen que ser parques nacionales. O sea, si nosotros estamos pensando en tener, en que conversen con la comunidad, ¿cierto? Hay veces que la figura de la reserva es mejor que la del parque. Hay otros escenarios en que no. Pero claro, el parque es un poco dentro de la estructura nuestra, y la estructura de mayor protección, pero nos ata un poquito de manos para dar soluciones a algunos problemas prácticos, ¿cierto? Y en ese sentido, yo en lo personal creo que en general estas situaciones que además son de conflicto, el ganado en las áreas protegidas es conflicto. Muchas veces las soluciones pasan por negociar, y el negociar pasa por ceder. Porque uno espera que la otra parte ceda, pero la otra parte nunca va a ceder si uno no cede. Y este tipo de soluciones nos dan una posible salida, y se ha avanzado con Cadillal, y ahora tienen el desafío grande que es poder sacar las mismas pegas con Huiro. Profe, y en este caso la zonificación entonces se puede ir adaptando en el tiempo o tiene que ser estrictamente No, como sí, tiene que revisarse cuando se actualicen los planes de manejo. De hecho, esta es la zonificación 2015, que no es la misma que la 2005. O 2010, no me acuerdo cuál era la anterior. 2010 creo que era la anterior. Y ahora que se está terminando el plan de manejo 2020, o sea, está en TNC, también lo tomamos nosotros. Lo que falta para cerrar son algunos temas de ajustes menores a la zonificación, de algunos puntos donde la zonificación 2015 quedó corta, o hay algunos errores que tienen que corregirse. Y por lo tanto, sí, la adaptación es importante,
uno sí tiene que tener cuidado en un tema con la zonificación, que la zonificación no, si la zonificación es muy laxa, podemos tener problemas, porque en este caso, por ejemplo, estamos viendo de algo simple, comillas, simple, no es nada simple, como puede ser el tema de la comunidad local que vive en el lugar, y probablemente estamos todos o casi todos de acuerdo en esta reunión, que tenemos que buscar una solución para eso. ¿Por qué? Porque, pucha, Huiro es comunidad mapuche que tiene una historia compleja, ¿cierto? Y compleja me refiero a desplazamiento, intervención del obispado en los años 80 para que finalmente las forestales que estaban metidas acá donaran y finalmente se entregaron aproximadamente 500 hectáreas a la comunidad de Huiro. Entonces la comunidad de Huiro tiene una historia complicada y es gente de mucho esfuerzo y que en el fondo necesita soluciones. La gente de Cadillal viven súper aislados acá, todavía no tienen electricidad, han tenido frustraciones. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, estaban poniendo postes de luz para acá y la gente puso medidores en las casas y algunos hasta llegaron a comprar algún electrodoméstico. Y algo pasó y retiraron todos los postes. Y imagínense personas que han vivido aisladas toda la vida, con hartos años, que tuvieron la ilusión de poder tener un refrigerador, ¿cierto? Y pusieron un medidor de luz en la casa y sacaron los postes. Han pasado 10 años, todavía no tienen electricidad. Entonces, obviamente estamos, es una situación donde necesitamos que la conservación converse y pueda tener soluciones intermedias que nos ayuden a no pasar a llevar a las comunidades y que ojalá las comunidades sean socios importantes. Y eso también implica dar alternativas. En este caso también cuando se creó el Parque Nacional, finalmente se dejó una faja ganadera que era porque si era como era Parque Nacional, al alerce costero, si queda adentro no iba a poder haber una zona ganadera. Entonces, ¿cómo se permitió que hubiese una zona ganadera? Dejando fuera eso del Parque Nacional. Era la única alternativa. Y eso fue gestiones entre CONAF, TNC, la comunidad de Cadillal, me imagino que otros actores. Y en ese sentido, claro, es transar un pedazo de Parque Nacional, pero es que si queda dentro del Parque Nacional no tenemos solución para la comunidad. ¿Se fijan? Entonces, ese es un camino. Hay otros que son más complicados, que tienen que ver con la reserva. ¿Se puede o no se puede actividades productivas más intensivas? Y la tiro de una, acuicultura. ¿Se fijan? Si es Parque Nacional sabemos que no se puede, pero si es reserva, está en un limbo jurídico. Pues. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo creo que el parque o reserva es caso a caso donde hay que evaluarlo. Y por otro lado, en un mismo lugar uno puede decir, bueno, ¿y la pesca artesanal es compatible con un parque o no? Porque en realidad manejo recursos, ojo. Entonces a lo mejor tiene que ser reserva. ¿Se fijan? Para que la pesca artesanal sea compatible. Entonces nosotros, y lo que sí para mí sería absolutamente inadecuado es que una zona que tuvo pesca artesanal, ¿cierto? De un momento a otro le digamos a los pescadores chao. No me parece ético, en primer lugar. Por lo tanto, probablemente en un caso así, la figura es reserva y no es parque. O a lo mejor no es ni reserva ni parque, y son otros tipos de figuras. Así que eso, varía harto. Y la pregunta, Fernando, si el pre-pandemia y pre-estallido, la salida era la reserva. Pero íbamos a las cuentas públicas. Y las cuentas públicas, obviamente, el año pasado no alcanzamos a hacerlo una vez, pues viví el 2018 acá. Así que el 2018 fuimos a las cuentas públicas de la reserva. Y de ahí 2019 no alcanzamos y 2019-2020 creo que no alcanzaron. 2019 no sé, no me acuerdo, pero 2020 no hubo cuenta pública y este año se están haciendo por otra vía las cuentas públicas, así que, pero sí, ese era, y no todo un lugar que tiene cosas muy buenas, también tienen errores, todo como lo que hablábamos antes. El equipo guardaparque en la reserva es muy bueno. Los colegas guardaparque ahí son excelentes.
algunos de ellos son amigos también, muy buenos amigos también, pero el equipo guardaparque es de lujo en la reserva. ¿Cuál estamos acá? Para manejo de recursos, solo aplica reservas, que por eso manejo ganadero no lo van a encontrar dentro de una zonificación de un parque nacional. Y uso histórico-cultural, ¿cierto? Vinculado, como imaginarán, a los objetos de conservación culturales, donde pueden, en general, excluirse usos que sean incompatibles con las manifestaciones culturales que se busca proteger. ¿Ya? ¿Qué etapas tiene la zonificación? Primero, son la generación de propuestas de zonas de uso público, en función de qué, de dónde está la ubicación de la administración, recuperar zonas culturales, manejo, o sea, esencialmente, disculpen ahí, otro paveo. Necesitamos generar la propuesta de zona de uso público, administración y recuperación, ¿cierto? En función de lo que ya está disponible, los usos actuales, etc. Y la cartografía la generamos antes. Las zonas de uso público van a considerar dónde están ya los senderos. En la mayoría de las áreas protegidas no son áreas nuevas, por lo tanto, los senderos ya están, y obviamente los senderos van a ir dirigidos a uso público extensivo normalmente. Podríamos considerar nuevos senderos a partir de criterios topográficos o en áreas protegidas que todavía no sean nuevas, por ejemplo, en la que me tocó participar a mí, Yendegaya. Yendegaya es un parque nuevo. Y en ese sentido, la potencial ubicación de los senderos, porque todavía no hay senderos, ¿cierto? Se puede definir a partir de criterios topográficos. La definición de zonas primitivas va a ser en función de zonas donde se podría permitir acceso con condiciones, y también vamos a considerar criterios topográficos y eventualmente. Las zonas que no tienen una posibilidad de uso, así como zonas de alta fragilidad, van a ser zonas de preservación o también llamadas zonas intangibles. ¿Ya? Entonces son dos criterios, una que en realidad no tiene un interés para otro uso, pero sería cuestionable, obviamente, que las zonas intangibles o preservación sean solamente las zonas que a nadie le interesa, sino que también las zonas de alta fragilidad. ¿Ya? Y en general, estas comillas, zonas sin interés, no es que no tengan interés, es que son zonas inaccesibles. Y las zonas de amortiguación, ¿cómo la vamos a definir? Principalmente asociado a zonas que puedan tener una alta presión. Son zonas que eventualmente son adyacentes a zonas que pueden tener una alta presión de uso. Por ejemplo, podría ser un borde del parque que toca contra un predio ganadero. Por lo tanto, a lo mejor es bastante predecible que las vacas se van a pasar, por lo tanto vamos a definir zona de amortiguación. Profe, está Se me pegado. pegando un poco. Ah, ya. Segundito. Voy a pasar al celular. Ya. ¿Me escuchan ahí mejor o no? Sí, mejor. Ya, que me pasé al teléfono. ¿En dónde quedaron? Del inicio de la diapo, profe. No se entendió el proceso de zonificación. Ya, que lo que indicaba es que, bueno, previamente se definen
volviendo atrás, ustedes definen aquellas zonas que deben ser destinadas a uso público, extensivo, intensivo, administración, recuperación, o zonas culturales, y manejo de recursos en función de todo el proceso que hicimos previamente. Y posteriormente vamos a definir zonas primitivas y zonas de preservación. Las zonas de preservación van a ser zonas donde quizás no haya un interés para otros usos, pero esas zonas que no tienen interés en otros usos no necesariamente porque no sean importantes o no sean interesantes. Muchas veces es por un tema de accesibilidad, que en áreas protegidas es bastante frecuente que hayan zonas inaccesibles, y también vamos a definir como zonas de preservación, y evidentemente aquellas zonas que son de alta fragilidad, ¿cierto? Donde el uso podría causar un daño importante al patrimonio natural o cultural que se busca proteger. Esas son zonas que vamos a definir como zonas de preservación, no zonas intangibles. Recuerden que esas son zonas donde básicamente está permitido el monitoreo y el uso científico, que es la categoría de protección más estricta, ¿ya? Y las zonas de amortiguación, lo que les indicaba, es que en general son zonas que están asociadas a zonas que pudiesen tener alta presión, que puede ser dentro del parque, por ejemplo, las zonas de uso público intensivo. Por lo tanto, podríamos definir como zonas de amortiguación zonas adyacentes a zonas de uso público intensivo. También podría ser asociado a zonas que estén fuera del parque, por ejemplo, un límite que hay con un predio ganadero u otros, ¿cierto? Donde nosotros también hay una presión fuerte y a lo mejor esa zona adyacente a un parque la podríamos definir como zona de amortiguación. Profe, ¿qué tan certera es la zona de definir la zona de amortiguación? Porque, por ejemplo, hay parques nacionales que tienen uso privado y eso es como súper complicado, como analizándolo como lo planteé ahora. Mira, a ver, por ejemplo, una que tiene eso es Huerquehue, ¿cierto? Huerquehue, por ejemplo, tiene algunas zonas. Yo lo que haría en esos casos, y acá pueden ver que hay, no hay una única mirada. Yo lo que consideraría es que si hay un predio privado dentro del parque, yo pondría zona de amortiguación adyacente inmediatamente, que es lo que hicimos en la reserva. Si se fijan acá lo que les explicaba antes, nosotros clasificamos como mitigación, que es lo mismo que amortiguación, todo lo que estaba pegado a caminos públicos. Acá no se ve el camino, pero acá hay un camino público, ¿ya? Todo lo que está pegado a un camino, para nosotros es amortiguación, inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya son zonas que tienen porque si hay un camino, el riesgo de incendio es mayor, por ejemplo, inmediatamente. Si hay un camino, la probabilidad de que circule ganado es más alta. Si hay un camino, la probabilidad de que voten perros es más alta. Si hay un camino, la posibilidad de que haya camping ilegal es más alta. Por lo tanto, en este caso, todo lo que está pegado a caminos fue considerado amortiguación. Todo lo que está pegado a los bordes del área protegida, que no sea parque alerce costero, fue considerado amortiguación. Por lo tanto, esa es una alternativa. Y de hecho, se fijan acá lo mismo. Fíjense, acá está el límite, acá está la comunidad de Huiro, y por acá hay unos predios que, si no me equivoco, son de Arauco y de otros privados por acá. Todo lo que es vecino, amortiguación. Para mí, esa es la solución más lógica, y yo en lo práctico eso lo veo. La zona de amortiguación tendría que ser un buffer. ¿De cuánto el buffer? Va a depender del lugar. Con bosque el buffer no es necesario que sea tan grande, porque el bosque mismo es una barrera no menor al movimiento, más con topografía complicada. En este caso creo que usamos 800 metros, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. Esos 800 metros quizás podrían ser menos. ¿Por qué? Porque realmente, si alguien ha pasado por este camino o por este de acá, sabe perfectamente que trata de caminar 800 metros desde el camino. Olvídenlo, es imposible. No sé si alguien ha ido a Huaycoya o ha pasado por Colun Alto, ¿cierto? Pero traten de meterle 800 metros línea recta y van a cachar lo que. Bueno, profe, ya ahí me dejó un poco más claro cómo clasificar la zonificación. Sí. Eso. Ya
La última etapa tiene que ver con la normativa. Y acá recuerden que las normativas son jerárquicas y hay normas que aplican, por ejemplo, las leyes del país aplican todas, obviamente. Por lo tanto, hay mandatos que son generales y tienen que estar. Luego hay reglamentos. Los reglamentos asociados a las leyes, ¿cierto? Que también son de mandato general. Luego hay normativas que son generales a todo el sistema de áreas protegidas. No son leyes, pero sí son normas que aplican a todas las áreas protegidas. Por ejemplo, ahí está la prohibición de ingreso a mascotas. Eso aplica a todas las áreas protegidas. Por lo tanto, la prohibición de mascotas aplica a todas las áreas protegidas. No es local de un área protegida. La prohibición de hacer fuego aplica a todas las áreas protegidas del país. Los permisos de investigación, si ustedes quieren hacer investigación en área protegida, tienen que pedir permiso. Y eso también aplica a todas las áreas protegidas del país. Y las grabaciones, ¿cierto? Por ejemplo, con fines de documental y cosas así, también es con permiso. Profe, ¿Sí? yo tengo entendido que para, por ejemplo, hacer investigaciones y, no sé, pues si queremos tomar una muestra de suelo de un parque nacional se necesita un permiso. Po. Y quería preguntarle si usted sabía como el nombre o si tenía un nombre específico el permiso que otorga CONAF. Hay que meterse a la página y están los permisos de investigación. Es bastante expedito el proceso, la verdad. Obviamente, en la medida que lo que van a hacer no tenga impacto, ¿cierto? Por ejemplo, yo he sacado permiso para poner trampas cámaras y en realidad bastante rápido y expedito. Me imagino que si yo fuese a hacer colecta sería un poco distinto. Pero es cosa meterse a la página web de CONAF y meterse en la sección de permisos de investigación y es bastante directo. Ah, ya. Y eso considérenlo incluso para las tesis. Excepto que estén trabajando con CONAF. Y en ese caso, ahí obviamente como están haciendo una pega para CONAF, corre por un carril distinto porque está CONAF involucrado. Pero es porque es un trabajo del área protegida, porque si es un trabajo de ustedes y no del área protegida, ya no corre por un carril distinto. ¿Ya? Y aún así, incluso les recomiendo que tengan, siempre se preocupen de que queden respaldo escrito a las cosas. Las palabras se las lleva el viento, no se olviden de eso. Pero excepto que estén trabajando con CONAF, con datos de CONAF, que en ese caso no requiere un permiso de investigación porque es el monitoreo de la CONAF, en cualquier otro caso tienen que sacar permiso. ¿Ya? Y lo mismo para grabaciones, si quieren hacer un documental en área protegida, también hay permiso para eso, tienen que pedirlo. Luego, de las normas que son generales de todas las áreas protegidas, van a haber algunas que son propias de la unidad. ¿Ya? Obviamente, esas están limitadas por las normas que están a nivel superior. ¿Ya? Las normas de uso asociadas a zonificación van a derivar de los análisis de compatibilidad previa y van a variar entre áreas protegidas. ¿Por qué? Porque además son locales. Por ejemplo, aquí está la zona de uso primitiva de Río Cipreses, y acá dice norma de uso número 1, ingreso, lo que les dije, ingreso al cajón Cipreses solo se permite acompañado por arrieros de la comunidad previa autorización de la administración. O sea, si ustedes quieren entrar a la zona primitiva, 1, tienen que ir con arrieros, y 2, tienen que tener autorización de la administración. Si falta eso o falta esto, no pueden. Se facilitará acceso principalmente con motivos de investigación previa autorización de los ambientes altoandinos y de los vestigios terrestres, bla, 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 sitio habitacional, registro geológico, bla. Y lo anterior acompañado por arriero local, aquí es más, dice de qué localidad. Previamente autorizado mediante convenio, así que los arrieros que acompañan tienen que tener convenio con CONAF. No se permite intervención antrópica en humedales, curso de agua y glaciar Cipreses. Solo está permitida merienda fría retirando todos los residuos fuera del área protegida. No se permite intervenir petroglifo, lógico, ¿cierto? Se permite manejo de flora y fauna solamente por parte de la administración como parte de estrategias de conservación. Entonces, no está permitido el manejo de fauna o de flora para situaciones externas a la unidad. Entonces, eso ya, y esta es una restricción propia, esto que está acá es propio de Río Cipreses, no es propio de la reserva vecina, ¿ya? Entonces, eso es importante porque hay una
Se fijan, hay una marca general, leyes, las normas generales de CONAF, y después están las normas propias de la unidad, que son resultados del proceso de planificación. Y acá es súper local, porque está hablando del cajón cipreses, ¿cierto? No está hablando de otra parte del parque. Ahora, el cajón cipreses es parte importante del parque. Ya finalmente, esto lo muestro más general, es bastante pega hacerlo, pero nosotros necesitamos pasar desde las cadenas de resultados que generamos al plan operativo de largo plazo. Y en ese contexto, nosotros vamos a tener que llevar estas estrategias, que recuerden tienen un montón de cuadritos con actividades, las vamos a tener que llevar a un plan de trabajo. Entonces vamos a tomar cada estrategia, y a cada estrategia nosotros le vamos a llevar a tabla las actividades asociadas a la estrategia, las vamos a asignar a programas, los vamos a nombrar al tiro, y vamos a identificar indicadores de cumplimiento y quién es el responsable, ¿ya? O sea, todo este proceso tenemos que llevarlo a nuestra planificación. Para esto nosotros vamos a generar una matriz de planificación, porque nosotros queremos tener trazabilidad. Finalmente, las estrategias y las actividades apuntan a cumplir objetivos, ¿cierto? Y metas, y por lo tanto, cada actividad nosotros queremos saber a qué objetivo apunta, a qué objeto de conservación beneficia, y eventualmente qué amenazas están involucradas. Esto es solamente con motivo de nosotros saber cómo cada actividad que nosotros estamos ejecutando contribuye finalmente o no a cumplir nuestros objetivos y metas de manejo. Las actividades, nosotros las vamos a ir asignando a programas de manejo, que pueden ver que las distintas áreas protegidas tienen un conjunto de programas que en general son los siguientes: un programa de operaciones, un programa de administración, un programa de uso público. El uso público involucra todo lo que es visitación, pero también bajo uso público en el SNASP está metido investigación y también está metido muchas veces educación ambiental. Programas de manejo de recursos, como comprenderán, los programas de manejo de recursos están en las reservas, no en los parques nacionales. Y un programa de gestión de biodiversidad y recursos culturales. Por ejemplo, los monitoreos en general están vinculados a este programa. ¿Por qué se asignan las actividades de programa? Porque finalmente los programas implican responsables y por lo tanto nosotros asignamos las actividades a los programas según las capacidades de quienes integran el programa, y nos permite trazabilidad. También porque es útil asignarlo a programas y no a personas, porque las personas cambian. Entonces nosotros podemos, me refiero a las personas cambian, hay personas que se contratan personas nuevas, hay personas que salen, hay personas que cambian de función, ¿cierto? Pero en el fondo la actividad asociada al programa finalmente termina siendo parte como de la inscripción de la pega, esencialmente. ¿Ya? En el plan operativo de largo plazo, nosotros vamos a designar el cronograma, porque las actividades, la pregunta es cuándo se ejecutan. Recuerden que las metas y los objetivos tienen años, por lo tanto las actividades tienen que ser consistentes con eso. Es necesario establecer los costeos, ¿cierto? Y en esto la participación, como en todo el proceso de los equipos guardaparque, es clave. Y ahí el plan operativo lo diseñamos con una mira usualmente a 5 años, que es cuando vamos a revisarlo. Entonces, esencialmente nosotros vamos a encontrarnos, por ejemplo, acá tenemos una estrategia, educación y sensibilización, ¿ya? Y nos vamos a encontrar actividad, elaborar programa de educación y sensibilización para el correcto uso del fuego. ¿A qué programa se lo asignamos? Uso público. ¿Por qué? Porque dentro de los programas que tenemos, ¿cierto? Un programa de sensibilización tiene que ver con uso público, ¿cierto? No es operaciones, no es gestión de biodiversidad. ¿Cómo vamos a ver que se cumplió? Vamos a ver el documento del programa, ¿cierto? ¿A qué año va? Va al año 2018 en este caso. La implementación del programa de educación, nuevamente, plan de uso público, fuente donde vamos a tener el verificador, el informe de implementación. A los años en cuestión hay que asignar los financiamientos correspondientes, ¿cierto? Fuente de financiamiento, GASP, esa es la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, ¿cierto? En este caso el responsable es el área protegida, etc. ¿Ya? Entonces, este proceso es un proceso, aquí se simplifica, pero esto es un proceso que
que, como se imaginarán, son hartas estrategias, hartas actividades y un proceso intensivo. Y ya finalmente el cierre del proceso, nosotros tenemos que considerar eventualmente una actividad pública de cierre. Por ejemplo, aquí está la que tuvimos con el plan de manejo de la Reserva Costera del 2015. Pero además tenemos que considerar que en muchos casos vamos a tener que realizar una consulta indígena. Y la consulta indígena no es una opción, es una obligación, ¿cierto? ¿Cuándo es una obligación? ¿Cierto? Esencialmente cuando están intereses de pueblos originarios involucrados. Y eso, finalmente, en lo práctico, significa que se eleva una consulta de si corresponde o no corresponde consulta indígena, y eso lo ve en CONAF en general, si no me equivoco, lo ve jurídica, de si corresponde o no corresponde, ¿ya? Y hay distintos parques que sí corresponde. Por ejemplo, ahora se está terminando los planes de manejo del Parque Yendegaya, del Parque Alberto Agostini. Eso corresponde a una consulta indígena. En el caso de Yendegaya, creo que con pueblo Yagán, y en el caso de Agostini, Yagán seguro, y creo que Cahuéscar también. En el caso del Parque y Reserva Cahuéscar, corresponde con pueblo Cahuéscar. Entonces, y este proceso no es un proceso corto, puede tomar 6 a 12 meses, y nosotros necesitamos considerar que es importante involucrar a la comunidad desde etapas tempranas, es decir, en todo el proceso, y lo hemos hablado en distintas instancias. Y también hay que tener claro una cosa, la consulta indígena puede llevar a cambio en el plan de manejo, incluye la zonificación, ¿ya? Y, como indico, también profundizaremos en estos temas en el próximo curso. Espero que en la sala y presencial. Yo creo que esperan lo mismo ustedes. Y ya lo último, ese plan de largo plazo, nosotros anualmente vamos a tener que bajarlo al plan operativo anual, ¿ya? Y en ese plan operativo anual, nosotros vamos a tomar las actividades que están programadas para el año y las vamos a tener que ir bajando a la planificación de este año, donde vamos a asignar las responsabilidades a la persona del equipo que tiene que sacar la pega, etc. Es importante que el plan operativo anual derive del plan operativo de largo plazo. No quiere decir que todas las actividades las podemos ejecutar, hay incertidumbre. La recomendación que nosotros hemos tomado hoy en estas áreas protegidas es comprometer que al menos un X% de actividades de las planificadas se ejecuten, ¿ya? Y se incluyan en el POD. Entonces, finalmente, esa planificación gruesa la vamos a pasar a una pega más fina, ¿cierto? Que va a tener que ver con, esencialmente, en qué trimestre o en qué mes vamos a ejecutar las actividades. Y, finalmente, los temas de implementación. Va a venir todo el proceso de ejecutar lo que se planteó, que va a ir tanto en actividades de patrullaje, monitoreo, por ejemplo, de estos ríos cipreses, estos parques La Campana, cuando estaba poniendo en marcha las trampas cámara, el trabajo con la comunidad. En este caso, esto es esta foto es de la salida de terreno que tuvimos del curso del 2018. En este caso hubo 2 familias a las que se le entregaron los títulos de dominio de parte de tierras que eran de la reserva, pero fue súper bonito además tener eso en una salida de terreno en curso, a 2 familias locales, que finalmente se les dio una solución definitiva, que es la propiedad de las tierras, de parte de zonas que ellos habían vivido históricamente, pero no tenían los títulos de dominio. Y acá la implementación va a tener un montón de desafíos, todo lo que es aspecto de manejo de equipo personal, el trato con los equipos guardaparque, el desarrollar las confianzas, las relaciones entre equipos. Todos los equipos tienen problemas personales, gente que se cae bien, gente que no tanto. Por lo tanto, hay una serie de temas que son humanos, que va a tener que ver ahí. Las relaciones con la comunidad, eso va a tener momentos muy buenos, momentos donde van a haber malos entendidos y va a haber que reconstruir las confianzas. La fiscalización es una pega compleja, particularmente para los equipos de guardaparque, porque en el fondo mucha gente no les reconoce la autoridad,
Y en ese sentido, cuando un guardaparque va a pedir que apaguen una fogata o que ese lugar no pueden estar, en muchos casos el trato que reciben no es de respeto, ni a ellos, ni a la pega, ni a lo que se busca hacer. Por lo tanto, ahí hay un tema que no es menor. También la planificación suele ser soñadora y el problema es que el papel aguanta mucho, pero la realidad no. Y en ese sentido podemos tener un problema con qué tan realista es el plan de manejo, ¿cierto? Porque nosotros podemos escribir muchas cosas, pero no necesariamente van a ser ejecutables. Y por lo tanto, va a ser frecuente que en un primer ciclo de manejo nos encontremos con que el plan de manejo esencialmente fue demasiado ambicioso y no es ejecutable. Y eso suele pasar, ¿ya? Necesitamos también ir agregando mecanismos de auditoría para saber que efectivamente la pega se está haciendo bien, etc. Hay limitantes logísticas al trabajo, de repente se cae un árbol, de repente se cae un puente en áreas protegidas, eso no es tan raro, ¿cierto? Y hay cosas programadas que no se van a poder ejecutar, o alguien del equipo tuvo un accidente y está con licencia por 6 meses, no está acá, pero muy importante, tremendamente importante la parte ocupacional, todo lo que es prevención de riesgo, ¿ya? Eso es necesario considerarlo, y no como algo lateral, ¿cierto? Y eso, las exigencias son demandantes. Yo lo he visto en la reserva costera, han ido tomando pasos. Por ejemplo, hoy día ya cuando uno va con el equipo en la reserva, si uno va a entrar al bosque con casco. 10 años atrás no era así. Y eso también tiene que ver con la protección de las personas y de nosotros. Y eso también es importante, y a veces son cosas que uno no tiene muchas ganas, ¿cierto? No, yo creo que la primera es que a cualquiera de nosotros nos dijeron que nos pongamos un casco para entrar al bosque, uno no puso cara de felicidad, todavía no la pongo. Pero claro, son temas importantes a considerar, y especialmente porque los accidentes ocurren, y cuando ocurren, nosotros no queremos que terminen mal. Y eso ya con tiempo, accidentes en terreno uno ha visto pasar. Yo en lo personal me di un machetazo instalando trampas cámara, y con guardaparque, situaciones de accidentes en moto, caídas de caballo, son cosas que pasan y que tenemos que estar preparados para enfrentar, ¿ya? Claro, en un día es improbable que pase, ¿ya? Pero si ustedes piensan en una carrera, yo lo cambio, va a pasar. No es que es probable que pase, va a pasar. O sea, yo no tengo tanto tiempo todavía, pero en 15 años de carrera profesional ya hemos tenido varios accidentes, ¿cierto? Principal, como les conté, un machetazo, me liquidé los meniscos, y varias cosas más, y los accidentes van a pasar en terreno. Por lo tanto, la pregunta es qué medidas tomamos para que esos accidentes, para minimizar la probabilidad de que pasen. Esa es la primera. Y segundo, para que si pasan no sean graves, ¿ya? Y ahí tenemos que ir viendo la tecnología. Por ejemplo, hoy día tenemos sistemas de GPS que están vinculados a Iridium, que no son tan caros y que permiten saber dónde está un equipo de trabajo, ¿ya? Y que en el fondo es más barato que un teléfono satelital, y con la ventaja de que si nosotros no sabemos dónde, o sea, nosotros podemos saber dónde están las personas en ese momento. Por lo tanto, también la tecnología va avanzando y tenemos que ajustarnos a ello, ¿ya? Y obviamente hay factores sociales que afectan la implementación de un plan de manejo, que van a tener que ver con estrategias que se veían viables y que dejan de ser aceptables. Va a haber un montón de factores que van a incidir en nuestra pega. Eso quedamos hoy, y